Hola, ¿qué tal, doctores y doctoras? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy nos van a acompañar a revisar un tema, el tema de vacunación con actualización 2026. Este tema lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser vacunación del recién nacido hasta los 9 años de vida. La parte 2 va a ser vacunas en adulto y adulto mayor, así como casos especiales, como las embarazadas o el personal de salud. Empecemos con esta clase. Hay ciertos conceptos que tenemos que manejar sí o sí. Desde qué son las vacunas, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son preparaciones destinadas a generar inmunidad contra una enfermedad a través de una estimulación por la producción de anticuerpos. En el caso específico de México, el Programa Nacional de Vacunación inicia en el año de 1973. Sin embargo, no es hasta 1991 que se convierte en el Programa Nacional de Vacunación. Dicho programa tiene ciertos objetivos. El primero de ellos es un 95% de cobertura del biológico y un 90% de cobertura del esquema de vacunación. Acá les traemos una tablita con todas las vacunas que se aplican hasta los 9 años de edad. Traemos por colores cada tipo de vacuna y la edad a la que se deben aplicar. Vamos a revisar cada una de ellas. Y sin más, pasamos a la primera, que es la vacuna de la BCG. Esta vacuna se aplica en el recién nacido. Está compuesta de bacterias vivas atenuadas y se administra de manera intradérmica. Y ojo aquí, doctores, es la única que se va a aplicar del lado derecho en la región deltoidea. En cuanto a la dosis, es una única dosis de 0,1 mililitros en todos aquellos recién nacidos con un peso igual o mayor a 2 kilogramos. ¿Y qué pasa con los niños que pesan menos de esto? Bueno, en estos niños se pueden vacunar hasta antes de los 5 años de vida o bien hasta los 14 en población de riesgo. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos que hasta un 95% de los niños a los que se les aplique esta vacuna se les va a generar una pápula que se ulcera y va a dejar cicatriz. También se nos comenta en los lineamientos y en la bibliografía actual que uno por cada millón de aplicaciones van a desarrollar una complicación llamada BCGitis. Sin embargo, es muy rara. En caso de pacientes VIH, se va a aplicar en mayores de 5 años cuando tengan un CD4 mayor al 25% y en menores de 5 años con CD4 mayor a 200 células en el conteo celular. La siguiente vacuna es la vacuna contra la hepatitis B. Esta vacuna se administra de manera intramuscular del lado izquierdo, específicamente en el muslo. Se aplica una dosis de 0,15 mililitros en aquellos recién nacidos con un peso igual o mayor a 2 kilogramos de peso, o bien en menores a este peso que estén estables en sus primeras 24 horas de vida o bien hasta los 7 días de nacido. El principal efecto adverso es el dolor local, que puede traer consigo irritabilidad, tumefacción y malestar general. En cuanto a sus contraindicaciones, va a ser una fiebre mayor a 38,5 grados o bien hipersensibilidad. En recién nacidos muy prematuros por semanas de gestación o con muy bajo peso al nacer, es decir, menos de 1.500 gramos, se va a aplicar entre la sexta a la octava semana de vida. Si esta vacuna no se aplicó al recién nacido, se pone a los meses como o más bien en la vacuna hexavalente, que es la siguiente vacuna a revisar. En esta vacuna, como pueden ver doctores, tenemos primera, segunda, tercera y hasta cuarta dosis. Esta vacuna se aplica de manera intramuscular y dependiendo de la edad, en menores de 18 meses la vamos a aplicar en el muslo derecho, en aquellos pacientes mayores a 18 meses en el brazo izquierdo. En cuanto a su dosis, son tres dosis de 0,5 mililitros cada una a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad, con un refuerzo a los 18 meses de edad. En cuanto a sus contraindicaciones, tenemos la alergia a la neomicina, estreptomicina, polimixina B o alguna enfermedad grave. Sus efectos adversos suelen ser leves como tumefacción, enrojecimiento, fiebre, malestar general, vómito e incluso diarrea. La siguiente vacuna es la vacuna del rotavirus. Esta vacuna son a dos dosis y se suele ser por una vía de administración oral. Estas dos dosis van a ser de 1,5 mililitros cada una a los 2 y 4 meses de vida. En cuanto a sus efectos adversos, principalmente, y el que más hay que destacar, es la intosuspección, que va a suceder en uno por cada 20.000 aplicaciones. Sus contraindicaciones van a ser la alergia al látex, fiebre, intosuspección, malformaciones gastrointestinales no corregidas y ojo, es una de las vacunas que tiene límite. El límite es que no se debe aplicar a ningún niño después de los 7 meses con 29 días de vida. ¿Y esto por qué? Es muy común que en los simuladores nos pongan un caso clínico donde se nos hable de un recién nacido, o bueno, un lactante de 3 meses de vida, que a los pocos días de su vacuna empieza con heces en jalea de grosella, llanto inconsolable, masa abdominal palpable. El diagnóstico es claro, invaginación intestinal, es decir, una intosuspección, como es SAVI grave de la vacuna del rotavirus.
Es por esto que jamás se debe aplicar después de los 7 meses y 29 días de vida. Pasamos a la siguiente vacuna, doctores. Antinemococo conjugada, la primera y la segunda dosis. Esta tiene una vía de administración intramuscular en el muslo derecho, con 0.5 mililitros a razón de 3 dosis a los 2, 4 y 12 meses de vida. En pacientes mayores a 60 años se aplica una dosis única. Sus efectos adversos suelen ser leves, igual que la mayoría, y las contraindicaciones es la hipersensibilidad a los principios activos o una fiebre mayor a 38.5 grados. La siguiente vacuna es influenza estacional, que aquí vamos a ver, esta se parece mucho en cuanto al esquema con la aplicación de la vacuna COVID. Esta se administra a través de una forma intramuscular en menores de 18 meses en el muslo izquierdo y en mayores de 18 meses en el brazo izquierdo. Las dosis son 0.5 mililitros a razón de 2 dosis en pacientes de 6 a 59 meses de vida, es decir, hasta los 5 años de edad, con 4 semanas de separación una dosis de la otra. Luego de esto se aplicará una dosis anual hasta los 59 meses de vida. A partir de los 5 años o 59 meses hasta los 9 años se aplicará una dosis anual en temporada invernal en pacientes con obesidad, VIH, diabetes mellitus, asma, insuficiencia renal, inmunosupresión o etcétera. Sus efectos adversos suelen ser leves y locales y está contraindicado en aquellos pacientes menores a 6 meses que hayan desarrollado Guillain-Barré por vacunación previa, fiebre mayor a 38.5 grados o alguna enfermedad grave. La siguiente vacuna es COVID-19, una vacuna relativamente reciente que decíamos que también se suele aplicar con un esquema muy parecido al de la influenza. Y acá la podemos ver, 0.5 mililitros a razón de 2 dosis de 6 a 59 años. Exactamente la misma situación. ¿Qué cambia acá? Las contraindicaciones. Esta vacuna queda contraindicada en pacientes alérgicos a alguno de sus componentes como el polietilenglicol. La siguiente vacuna es SRP, una vacuna que anteriormente la manejamos como SR. Actualmente es SRP y está compuesta de virus vivos atenuados de sarampión, rubiola y parotiditis. La vía de administración suele ser subcutánea en el brazo izquierdo, con una dosis de 0.5 mililitros en 2 aplicaciones o en 2 dosis, a los 12 meses de vida y luego a los 18 meses o bien a los 6 años en niños nacidos antes de julio del 2020. En cuanto a sus efectos adversos, suelen ser los mismos leves y locales, pero agregamos el exantema. Las contraindicaciones suelen ser el embarazo, la inmunodeficiencia y la transfusión en los últimos 6 a 11 meses. Más adelante vamos a ver todas las vacunas contraindicadas en el embarazo. Vamos con la siguiente vacuna, la vacuna contra la hepatitis A. Esta tiene una vía de aplicación intramuscular en deltoides izquierdo a una dosis única de 0.5 mililitros a los 18 meses de vida. Los efectos adversos suelen ser principalmente fiebre, dolor local e irritabilidad. Sus contraindicaciones es reacción alérgica a los componentes. La siguiente vacuna es el DPT. Ojo, aquí le pusimos como refuerzo. Esta vacuna se aplica de manera intramuscular en el brazo izquierdo a una única dosis de 0.5 mililitros a los 4 años con previo esquema completo de hexavalente. Todas las aplicaciones que ya vimos. Si no se aplica esta vacuna a los 4 años, no se aplicará luego de los 6 años, 11 meses y 29 días de vida. Sus efectos adversos suelen ser fiebre, dolor local, irritabilidad y cefalea. En cuanto a sus contraindicaciones, va a ser en niños mayores, justo a 6 años, 11 meses y 29 días de vida, anafilaxia, encefalopatía o crisis convulsivas. Viene una vacuna que solemos poner en signos de interrogación, que es la varicela. Esta vacuna suele aplicarse de manera subcutánea en la región deltoidea del brazo izquierdo, en una única dosis de 0.5 mililitros. La ponemos entre signos de interrogación porque suele aplicarse en niños de 12 meses que acuden a guarderías o estancias infantiles. En cuanto a sus efectos adversos, la mayoría son leves y locales, sin embargo, en casos raros van a desarrollar neumonía, meningitis o convulsiones. En cuanto a sus contraindicaciones, va a ser historia de alergia, componentes de la vacuna o una inmunosupresión bastante marcada. Y acá tenemos todo nuestro esquema completo, desde las vacunas que son de una única aplicación en el recién nacido, el hexavalente, que anteriormente, y ojo doctores, si suelen preguntar, es la que viene a reemplazar a la pentavalente de los esquemas anteriores. La rotavirus, no se olviden, únicamente es la que se aplica de manera oral y todas las demás, influenza y COVID, con un esquema de aplicación muy parecido. Pasamos a las perlitas, Hernán.
Estas perlas que nos sirven bastante a la hora de los simuladores y esperemos a la hora del examen. Antes se hablaba mucho de la alergia al huevo y su relación con las vacunas. Se decían que no podías aplicar ni influenza ni SRP si el niño era alérgico al huevo, ya que estas vacunas se solían cultivar en fibroblastos de embrión de pollo. Actualmente se sabe que no hay contraindicación absoluta para no aplicar SRP ni influenza en alérgicos al huevo. Se puede aplicar bajo observación y la única que nos pueden llegar a preguntar en el nacional como una contraindicación absoluta en alergias al huevo es la vacuna de la fiebre amarilla. Sin embargo, no es de mucha relevancia en esta actualización médica. En cuanto a otras alergias específicas, tenemos que pacientes alérgicos a la neomicina, polimixina B o estreptomicina va a estar contraindicada la hexavalente, la SRP y la varicela. En caso de alergia severa a látex, vamos a tener cuidado con la aplicación de rotavirus. Hay otro tema que suele venir en las bibliografías actuales y en la actualización 2026, que es la refrigeración y el almacenamiento. En cuanto al tiempo de almacenamiento, dependiendo de dónde se ubique el frasco, vamos a tener cierto tiempo y cierto periodo para mantenerlos en conservación. A nivel nacional tenemos hasta su fecha de caducidad. Estatal a los 9 meses, regional a los 4 meses y local hasta los 3 meses. Una vez que se abre el frasco, depende si es multidosis o liofilizada, vamos a tener diferente tiempo de duración. En las multidosis como DPT, TD, influenza y demás, podemos tener el frasco abierto hasta 28 días. En las otras vacunas que son liofilizadas, tenemos hasta 6 horas, como el caso de la BCG, LCR y SRP. En pacientes con VIH, los virus vivos atenuados van a estar contraindicados cuando el paciente tenga una inmunosupresión severa. En cuanto a un niño con VIH, sí se le pueden poner SRP si su porcentaje de CD4 es mayor al 15%. En otros pacientes con VIH, por ejemplo, la vacuna del BCG se pone solo si los CD4 están altos, es decir, superiores al 25% en mayores de 5 años o mayores a un conteo de 200 células en menores de 5 años. Y por último, la temperatura. La temperatura para mantener los frascos del biológico tiene que estar de 2 a 8 grados en refrigeración y de -18 hasta -25 grados en temperatura en congelación, doctores. Los invitamos a practicar con nosotros en el simulador ENARM de Memody y que nos sigan en nuestras redes sociales.